por una parte, la publicación de este cómic, digamos, en donde se ensalza el autogolpe del 5 de abril, y la otra polémica tiene que ver con Nayib Bukele, porque lo que se ha comenzado a hacer es, digamos, también ensalzar a Bukele. Lo han hecho funcionarios públicos y allá no son solamente ciudadanos que ven con simpatía la forma en la que Bukele, digamos, combate el crimen y de paso acaba con la democracia dentro de su país. Ahora lo han hecho el propio presidente del Poder Judicial, que ha destacado las reformas de Bukele con respecto a la seguridad ciudadana, y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, que ha declarado que sí se podrían aplicar algunos, al menos, de los métodos que el presidente Bukele ha impuesto en El Salvador contra la seguridad ciudadana. Para conversar sobre este tema estamos con Luis Herrera, ex asesor del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Señor Tola, ¿cómo se encuentra? Gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Lo primero, quisiera preguntarle por las declaraciones del presidente del Poder Judicial sobre Nayib Bukele. Él se ha mostrado como un simpatizante del presidente de El Salvador, algo que es muy llamativo, tomando en cuenta la forma en la que está tratando justamente al Poder Judicial Bukele. Claro, debemos entender que el presidente del Poder Judicial está planteando este tema desde el punto de vista de lo que se llaman los resultados dentro de las políticas públicas, ¿no? Sí. No olvidemos que en el caso del señor Bukele, independientemente de la discusión con respecto al tema de derechos humanos o no, lo que se le aprecia a la comunidad en general es los resultados de la política. Y en este caso, el descenso de los niveles, pues, de las tasas de criminalidad en El Salvador son más que saltantes. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo que el presidente del Poder Judicial ha hecho este comentario, ¿no? Ahora, si lo quiere llevar a la práctica, ciertamente el presidente del Poder Judicial lo que tendría que hacer es conducir, obviamente, un proceso para, como por ejemplo, la Sala Plena defina nuevas reglas con respecto a lo que son las detenciones en el tema de los delitos de flagrancia y que los jueces no estén, pues, liberando tantas personas que están siendo detenidas por la policía y que posteriormente salen a los días y siguen delinquiendo. Es que usted ha dado en el corazón del debate de la inseguridad ciudadana en nuestro país, porque es verdad, tenemos una policía que está muy cuestionada, pero que cuando captura delincuentes, y captura delincuentes la policía, se encuentra con ese gran problema, esa gran, digamos, paradoja, que es que se entrega a estos delincuentes a la justicia y la justicia actúa con tanta lentitud y a veces con tanta lenidad que estos delincuentes vuelven a los pocos días a las calles a seguir delinquiendo. Tortola, le comento, por ejemplo, hemos hecho una revisión de las políticas públicas de las últimas 2 décadas. Específicamente desde el año 2013 hacia adelante tenemos cerca de 17 políticas públicas que tienen que ver con determinados aspectos de la seguridad ciudadana. O sea, por ejemplo, control de fronteras, por ejemplo, criminalidad juvenil, por ejemplo, crimen organizado, por ejemplo, lavado de activos, la política nacional de seguridad y defensa nacional, la política de seguridad ciudadana. Hemos identificado 93 variables críticas para el tema de la inseguridad ciudadana. Y de esas 93 variables, solamente 6 tienen que ver directamente con la Policía Nacional del Perú. Lo que quiere decir que el resto de actividades, o sea, cuando hablamos de inseguridad ciudadana, hablamos de toda una lógica, de toda una forma de ver la política general, de cómo enfrentamos la criminalidad. Entonces, por eso es que nos encontramos en los problemas que tenemos, pues que vemos una policía que con las limitaciones que tiene y los problemas internos que pueda tener como cualquier organización, realiza un trabajo. Captura delincuentes, estos delincuentes a los días salen liberados y eso lo que ha generado en las últimas 2 décadas es un sentimiento de confianza en la delincuencia. Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar varias veces con personal de la policía en el campo que se siente frustrado porque detiene un delincuente y el delincuente le dice, sí, jefe, mire, hoy día perdí, pues, pero ya mañana que salgo tengo que salir a chambear doble porque tengo que recuperar mi día y aparte del día. Entonces, el tema está, y por eso un poco el comentario hoy día del tema de Bukele ya desde el punto de vista político, que es lo que hace el primer ministro, creo que a nivel político lo que se está haciendo es populismo jurídico, ¿no? Porque no es que exista, pues, vamos a decir, un plan Bukele, que haya un documento impreso que diga, este es la brecha que hay que cerrar, estas son las acciones que hay que implementar. No, el tema del señor Bukele hay que entender, es ante todo una decisión política de cómo se enfrenta la delincuencia. Y eso lo podemos embarcar en 2 planos. O estamos dentro del marco de un modelo procesal garantista
o estamos dentro del marco de un modelo penal que considera al delincuente como un enemigo del Estado. Esas son las grandes escuelas a nivel del enfoque penal sobre lo que hay que tratar la inseguridad ciudadana. En el caso de Bukele, ciertamente se ha ido por el lado de considerar al delincuente como un enemigo del Estado. Ahora, ¿cómo ha implementado esa lógica? Obviamente que lo ha implementado a través de mecanismos que han sido los estados de excepción, en algunos de los casos negar incluso las resoluciones a nivel judicial para seguir adelante con el plan, ¿no? Y cambiar ciertamente la política penitenciaria que Sí. en el resto de países, y el Perú no es la excepción, es pues una desgracia, ¿no? Ya sabemos que los penales son una universidad del delito. Pero además nos encontramos con varias contradicciones ahí, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes muchas incógnitas muy interesantes que me propician las cosas que van diciendo. La primera, en el Perú los estados de excepción no son excepcionales, son corrientes, o sea que tampoco es una solución. Correcto. No, es que, o sea, a ver, como se ha normalizado el estado de excepción, ¿no? Totalmente. El accionar de la policía y de la Fuerza Armada que ingresa a apoyar a la policía en el tema de lo que es inseguridad ciudadana, tiene un factor que hace que cualquier cosa que se quisiera hacer se encuentra frenado. Eso es el modelo procesal penal garantista. O sea, así pongamos 100.000 policías más en la calle a detener delincuentes, de nada va a servir si el delincuente, una vez que es puesto a disposición del Ministerio Público y el Poder Judicial, es liberado. Entonces, por eso decía, hay que entender, si realmente el gobierno de la Ciudad de Boluarte, si realmente el Premier está pensando seriamente de que tenemos que implementar lo que se ha llamado el modelo Bukele, pero vamos a llamar un modelo penal que realmente priorice al ciudadano frente al delincuente, lo primero que tenemos que hacer es modificar el Código Procesal Penal en el extremo primero de devolverle la investigación criminal a la policía y el Ministerio Público conduciendo la legalidad de la investigación criminal. En segundo lugar, hay que modificar el tema de los plazos de la flagrancia, donde el Poder Judicial tiene mucho que ver. En tercer lugar, tenemos que modificar el tema de los plazos de los procesos penales. Ya vemos aquí que tenemos 6, 7 años de investigación en procesos de corrupción y finalmente eso es una burla a la ciudadanía, es una burla al sistema porque, mire, tanto el delincuente de la calle como el delincuente de saco y corbata se ríe de la justicia porque no pasa nada, pues. O sea, tenemos... Además es bien llamativo porque la simpatía que genera Bukele tiene que ver con estas imágenes tan impactantes que parecen salidas de un campo de concentración, con la captura de los maras, ¿verdad? ¿Qué pasa con los delincuentes de cuello y corbata? ¿También se les va a poner, se les va a rapar, se les va a quitar la camiseta y se les va a poner ahí? Lo que sucede es que ahí hay que entender las características propias de cada país, ¿no? O sea, el tema de la delincuencia de las maras es prácticamente identificable por el sello de agua que tienen con los tatuajes que manejan, ¿no? Y por eso mismo es un peligro, digamos, reproducir el esquema de Bukele, porque son dos realidades muy distintas. Las realidades son distintas, pero el enfoque sí tiene que alinearse y en ese sentido, vamos a decir, si queremos ver un aspecto positivo en el modelo Bukele, son los resultados. Y si nosotros traemos el tema de los resultados, la pregunta es, hoy, ¿cómo hacemos nosotros para, desde el Perú, dentro del modelo y los cauces legales que tenemos, obtener resultados en materia de inseguridad ciudadana? Por supuesto, pero lo que le quería decir es que la violación a los derechos humanos no es un medio, también es un resultado. Claro, o sea, en modelos como por ejemplo autocráticos, donde se quieren poner el tema, como dicen, a rajatabla, de arriba hacia abajo, obviamente que la violación de los derechos humanos es una consecuencia. Entonces, la pregunta es, ok, no nos vamos a poner no queremos caer en los temas de violación de derechos humanos, pero vamos a decir, es el momento de preguntarnos, la concesión de derechos humanos del delincuente versus la concesión de derechos humanos de la ciudadanía, ¿qué debe primar? Y ciertamente lo que tiene que primar aquí pues son los derechos humanos del ciudadano honrado, ¿no? Al que hay que proteger. Entonces, tiene que proteger al ciudadano honrado. Pero a mí me parece bien interesante lo que está planteando, porque lo que está planteando es que la salida no es solo policial. Es decir, no es solo policial. Está diciéndonos que la salida es una salida holística. Y yo añadiría algo más. Y es que nosotros los peruanos somos expertos en gobiernos autoritarios. Y deberíamos recordar lo que ocurre con los gobiernos autoritarios. Porque en los gobiernos autoritarios le entregas el poder al dictador o al presidente autoritario, dependiendo, digamos, de cómo lo quieras llamar. Y el presidente dictador
o autoritario te da la sensación de autoridad y de orden. Pero, ¿qué pasó con el último autócrata que tuvimos en nuestro país? Digo Castillo, como digo Fujimori. ¿A No, qué se dedicaron? o sea, si hablamos de los modelos de lucha contra la delincuencia a luz del caso Bukele, obviamente el antecedente más cercano que tenemos en Latinoamérica es el modelo de los 90, durante el gobierno del señor Fujimori. Ahora, Ujú. o ciertamente, o sea, ¿cómo se combatió el tema del terrorismo? Se llevaron los casos frente a lo que era justicia militar, o sea, entraban un día a justicia militar y a los 2 días salían sentenciados con 20 o con 30 años de cárcel, ¿no? Entonces, Mm. ciertamente, nuevamente, la política pública tiene un componente que es sustancial, que es el resultado. La ciudadanía lo que Sí, quiere es tener el resultado y es labor del actor pero político tomar sí, la mejor decisión. Entonces, ok, si yo no tengo capacidad de hacer gestión, entonces puede que me opte por irme por el canal autocrático. Pero mm, dentro del marco que tenemos, ¿no? Si quisiéramos hacer una degradé de gobiernos, tenemos gobiernos que son genuflexos, débiles, que no realizan gestión. Tenemos gobiernos que van en piloto automático, tenemos gobiernos que son eficientes y tenemos gobiernos que pueden pretender ser autocráticos. En los sí. últimos 20 años vivimos en piloto automático en materia de seguridad ciudadana. La delincuencia crece, el narcotráfico crece, ¿no? Entonces, no es un tema solamente de la policía. Por eso criticamos, por ejemplo, el proyecto del ministro del Interior de la Policía de Orden y Seguridad, porque o sea, ese enfoque es simplemente pensar que la delincuencia se soluciona poniendo policías en la calle y, como digo, no sirve de nada poner un equipo que ni siquiera es parte de la policía, sino que es un cuerpo diferente, a patrullar la calle, que va a detener personas y esas personas, ¿quién las va a procesar? Igual van a salir liberadas con el modelo Mm. procesal que tenemos. Ahora, solo quería hacer un Sí. paréntesis porque usted se ha referido al tema del combate al terrorismo en los años de Fujimori. Ujú. Ha mencionado el tema de los tribunales sin rostro, de las condenas de los tribunales con rostro, que luego todas tuvieron que ser revisadas por tribunales al uso. Ujú. Y es interesante el debate también, ¿no? Porque efectivamente se habla mucho de los tribunales sin rostro, pero la pregunta que siempre se hace cuando se habla de ese tipo de medidas es ¿cuántos derechos humanos se violaron en la captura de Ismael Guzmán? Ninguno. Así es, ¿no? Una operación policial eficiente, tanto el grupo GEIN como el grupo Bridet, que lucharon contra Sendero y contra el MRTA, realizaron actividades de investigación criminal muy importantes. Y eso es algo que lamentablemente, producto del nuevo Código Procesal Penal Garantista, se ha perdido. ¿Por qué? Porque al entregarle la conducción de la investigación criminal al Ministerio Público, hemos perdido mucha capacidad de investigación. O sea, lo cierto es que nuestros fiscales, ¿no?, por mejor o buena intención que tengan, no son pues personas formadas para la investigación criminal. Entonces tenemos una investigación criminal que en las últimas 2 décadas se ha achatado, se ha aplanado. Sí. Entonces, por eso digo, no va a cambiar nada en la lucha contra la inseguridad ciudadana si desde la parte más alta del poder político no se entiende que el primer paso es modificar el modelo procesal penal, de un modelo procesal garantista a un modelo que considera al delincuente como un enemigo del Estado. Tanto el delincuente, tanto el ratero de un celular como el corrupto, ¿no? Mm. O sea, entonces, y hablar de un modelo penal del delincuente no es hablar de violación de derechos humanos, porque son desarrollos del derecho penal, o sea, son escuelas del derecho penal. Lo que nos dice la escuela del derecho penal del delincuente es que la prioridad está en los derechos humanos del ciudadano, de la víctima, del afectado. Eso es lo que y ahora, por eso decíamos, Ajá. Código Procesal, Sí. plazos obviamente de fragancia, procesos de juzgamiento más cortos y lo que es la piedra angular del tema, la modificación de la política pública en materia de penales. Porque Sí. ya sabemos todos que los penales También. hoy por hoy no solamente son universidades del delito, sino que Sí. además se han vuelto centros de control del delito desde el extranjero. Entonces, ¿Cómo es eso? ¿por qué? Porque tenemos pues justamente por el tema de la criminalidad extranjera. Organizada. O sea, organizada, nacional y extranjera. Tenemos hoy día detenidos en los penales extranjeros que coordinan con sus pares en los penales de otros países, como el caso de Venezuela.
Entonces estamos recibiendo indicaciones y como somos incapaces como Poder Ejecutivo de poner bloqueadores de celular, ¿no? Desde hace más de 10 años estamos con ese tema, entonces se sigue pues generando el tema del delito de manera libre. O sea, el tema aquí es que el modelo procesal penal, en el fondo, en los últimos 20 años, ha generado un sentimiento de confianza en el delincuente. El delincuente no siente temor a la ley. Entonces, cuando hablamos del tema de fortalecer la acción del Estado, es fortalecer la acción del Estado desde el punto de vista de que el Estado tenga capacidad de imponer las normas coactivas que tiene que imponer para garantizar la seguridad del resto. No se trata, y eso no puede considerarse pues como un tema violatorio de derechos humanos. ¿De acuerdo? Pero para eso, obviamente, el poder político, el poder ejecutivo, tiene que ser pues muy hábil en el manejo de la norma, del paquete normativo. Y mientras que no hagan eso, todo lo que digan pues no pasa de ser pues populismo jurídico, ¿no? Muy bien, Luis Herrera, ex asesor del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Un placer No, un conversar con gusto. usted sobre este tema tan complejo, con ideas, me parece, tan claras y tan meditadas. Hasta pronto, que esté muy bien. Hasta luego, gracias.